esta hora también saludamos al doctor Jaime Granados, abogado, defensor del expresidente Álvaro Uribe. Buenas tardes, doctor Granados. ¿Cómo reciben esta decisión de la Fiscalía? Y una de las grandes preguntas que hoy hay en el entorno y en el ambiente político, es evidente que hay un cambio de giro en el peso de la valoración de las que fueron pruebas muy importantes para la Corte, ahora en manos del fiscal de este caso. Buenas tardes. Lo que tenemos es un anuncio que ha hecho la Fiscalía, que recordemos ostenta el monopolio de la investigación penal en Colombia por mandato de la Constitución. Y es la Fiscalía, haciendo su trabajo de manera independiente y autónoma y objetiva, la que ha llegado a esa conclusión, cuyos fundamentos solo conoceremos el día de la audiencia. Como defensa, por supuesto que estamos de acuerdo con esa conclusión. Nuestros elementos de prueba, lo que hemos estudiado, lo que conocemos, permite llegar a la misma conclusión. Pero cómo lo va a argumentar la Fiscalía, eso lo ignoramos porque solo se sabrá el día de la audiencia. Y a diferencia de quien me antecedió en el uso de la palabra, pues carezco del don de la clarividencia. No tengo una bola de cristal que me permita saber qué va a decir el fiscal y cómo lo va a decir y qué pruebas hacer o hacer para hacer los anuncios irresponsables, calumniosos, acerca de que se está prevaricando simplemente porque no está de acuerdo con él. Lo que pasa con este senador es que él está acostumbrado a manipular a la justicia, como hacen todos los estalinistas que someten al aparato de justicia a su antojo, y el que no está ahí lo señalan y los ponen públicamente. Pero eso aquí no va a prosperar, pueden estar seguros, que afortunadamente Colombia tiene una democracia sólida, vigorosa, instituciones fuertes, jueces independientes, imparciales, y ante ellos, en un ambiente transparente, en una audiencia pública, prevalecerá la verdad, como hasta ahora estamos avanzando hacia ella. Doctor Granados, en esa audiencia, la defensa, ¿ustedes van a llevar nuevos elementos para reforzar la solicitud de preclusión? Hasta ahora los elementos que hemos recaudado, aparte de lo que ya existía en la Corte, lo hemos ido aportando a la Fiscalía, como es nuestro deber. Y seguramente de aquí a la audiencia podremos seguir aportando lo nuevo que encontremos. En eso hemos sido muy acuciosos, con un gran equipo de defensa, en compañía de mis colegas, del profesor Jaime Lombana, de Juan Felipe Amaya, etcétera. Un equipo muy sólido que nos acompaña, del líder de nuestros investigadores, Franklin Guevara y demás. Ahora, ¿qué ocurre? Que en el sistema adversarial acusatorio que tenemos, será solo considerado lo que se lleva a la audiencia. En primer lugar, lo lleva en la Fiscalía, por los elementos que tienen su poder, muchos de los cuales no conocemos porque la Fiscalía hizo su investigación por su cuenta, como es su privilegio conforme al sistema acusatorio. Ella llevará esos elementos, los que tenga, a la audiencia, expondrá sus razones, las que tenga, nos correrá traslado a los demás, es decir, al Ministerio Público, a quienes se presentan como víctimas y a la defensa. Podemos todos aportar elementos si consideramos que hay elementos que va a considerarlo el juez para analizar eso. Particularmente la defensa tiene ese privilegio desde el punto de vista de igualdad que hay, igualdad de armas, y en ese debate que se da en esa audiencia, que en el momento que ocurra ante un juez de penal circuito reparto en Bogotá que le queda asignado aleatoriamente, allá tendremos la oportunidad de hacer lo que hoy se pretende equivocadamente cuestionar sin conocer. En esto quiero ser muy claro, es el momento de la audiencia, la hora de la verdad. Hasta ahora solo hay un anuncio que aceptamos con mucho respeto y que esperamos y estamos ansiosos de llegar a esa audiencia. Doctor Granados, ¿por qué la diferencia, digamos, entre las pruebas que recolecta la Corte Suprema de Justicia y las que tiene la Fiscalía? Yo puedo hablar de lo que conozco, repito, no conozco las que tiene la Fiscalía, distintas a las que hemos aportado y lo que nos han compartido en las audiencias de control de garantías a las que hemos asistido todos los equipos de todas las partes intervinientes en ese proceso. Pero también conozco todas las que tenía la Corte y puedo decirle lo siguiente. En primer lugar, la Corte construyó un proceso de esa sala inicial y la siguiente instrucción profundamente sesgado. Por ejemplo, y es bueno que el país lo sepa, y no me cansaré de repetirlo, que durante 5 meses se mantuvo a escondidas este proceso. La prensa, unos sectores de la prensa afines a los que acusan al presidente Uribe, accedían y conocían lo que pasaba y el afectado no.
como el proceso de Frank Kafka. Increíblemente le pedimos a la Corte si era verdad que lo están investigando y la Corte no contestó, y cuando contestó dijo que no, y al final lo llaman indagatorio el 24 de julio del año 2018. En segundo lugar, le interceptan su teléfono de manera ilegal, manifiestamente ilegal. En tercer lugar, él pide que lo escuche y no lo escucha sino ya para indagatoria, tardíamente. En cuarto lugar, el principal testigo de cargo, Juan Guillermo Monsalve, durante 15 meses no se le pudo contrainterrogar, mientras que cómodamente rindió una declaración soplado por la magistrada auxiliar que lo apoyaba ahí. Cuando la fiscalía le pide que él declare, tampoco declara. Es decir, un testigo que no puede ser confrontado no es testigo de nada. En quinto lugar, y esto es de la mayor importancia, le pedimos a la Corte una serie de pruebas que negó, que no quiso practicar o que al final fue omisiva. Por ejemplo, no analizó los elementos encontrados a Monsalve, no analizó realmente qué pasó con las comunicaciones de Monsalve con Cepeda, de tal manera poder establecer realmente qué se hablar entre ellos, porque salió el senador Cepeda con el cuento, Granados, que nadie lo cree, de que se le cayó el celular y que por eso ya no puede saber qué había ahí. Entonces hay muchos elementos distintos que deberán ser seguramente debatidos en la audiencia. Doctor Granados, pero además de esos elementos distintos nuevos, también hay grabaciones que comprometían al presidente Uribe o grabaciones consideradas comprometedoras que han sido, digamos, desechadas o desestimadas. ¿Por qué? Quiero ser muy claro al respecto que no hay una sola grabación, todas ilegales, pero ni siquiera esas ilegales que comprometan a Álvaro Uribe Vélez. Se lo puedo asegurar que las he escuchado todas, las hemos analizado todas. No hay una sola. Bueno, pues es el doctor, el abogado Granados, que nos acompaña en esta tarde de Noticias Caracol. Doctor Granados, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes y espero que cuando se ocurra la audiencia pueda la opinión pública formarse realmente un criterio fundado en la verdad, porque la verdad es la que permite que la justicia brille y no con las amenazas políticas de quien quiere convertir un proceso judicial en un proceso político. Eso era propio de la época de Stalin, en la época en que existía el comunismo y que se hacían las purgas, pero una democracia eso no pasará.